Bienvenidos a Historia Encubierta. ¿Qué llevó a los hermanos Menéndez a cometer un crimen tan escalofriante? Hoy desvelaremos los secretos oscuros detrás de esta tragedia familiar que sacudió a Estados Unidos. Quédate hasta el final para descubrir los detalles más impactantes del juicio. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. El caso de los hermanos Menéndez es uno de los más impactantes en la historia criminal de Estados Unidos. No solo por el asesinato brutal de sus padres, José y Kitty Menéndez, sino por los perturbadores detalles que surgieron durante el juicio. Estos hechos revelaron una espiral de abuso y violencia que transformó una aparente familia perfecta en el epicentro de una tragedia que sigue generando debate. En la superficie, la familia Menéndez era el reflejo del éxito y la prosperidad. José Menéndez, un empresario cubano, había huido de Cuba a los 16 años y había construido una carrera admirable en Estados Unidos, alcanzando puestos importantes en la industria del entretenimiento. Junto a su esposa, Kitty, y sus dos hijos, Lyle y Eric, vivían en una mansión en Beverly Hills. Sin embargo, detrás de esta fachada, había una dinámica familiar destructiva que eventualmente estalló de la manera más trágica. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez ejecutaron a sus padres con escopetas de calibre 12 en su mansión. José Menéndez fue asesinado con 6 disparos, uno de los cuales destrozó su cráneo, mientras que Kitty recibió 9 disparos mientras intentaba escapar, gateando por el suelo. Tras el crimen, los hermanos fingieron haber encontrado a sus padres muertos y llamaron a la policía, afirmando que habían estado en el cine cuando ocurrieron los asesinatos. Inicialmente, la policía no sospechó de ellos y no les realizaron pruebas de residuos de pólvora, lo que permitió que mantuvieran su coartada durante varios meses. Sin embargo, la investigación eventualmente giró hacia Lyle y Eric, quienes, tras el asesinato de sus padres, comenzaron a gastar grandes sumas de dinero. Compraron relojes Rolex, automóviles de lujo y propiedades, lo que levantó sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Este comportamiento extravagante, junto con inconsistencias en sus declaraciones, hizo que la policía comenzara a investigar más a fondo el caso. A medida que las pruebas se acumulaban, los investigadores se dieron cuenta de que los hermanos podrían haber cometido el crimen no solo como una reacción al abuso que sufrían, sino también por motivos económicos, ya que se beneficiaban de la herencia de sus padres. Pero el verdadero punto de inflexión en la investigación fue la confesión de Eric Menéndez a su psicólogo, el Dr. Jerome Ocial. Según Eric, el motivo detrás del asesinato era mucho más oscuro de lo que parecía a simple vista. Durante el juicio, Eric y Lyle afirmaron que habían sufrido años de abuso físico y sexual a manos de su padre, José Menéndez. Este abuso, según su testimonio, comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y continuó hasta poco antes de los asesinatos. Según Lyle, el abuso empezó cuando tenía solo 6 años, mientras que Eric afirmó haber sido víctima hasta los 18 años. El ambiente de abuso en la familia Menéndez no solo afectaba a los hijos, sino también a Kitty, quien, incapaz de enfrentar la realidad de su matrimonio, cayó en el alcoholismo y la drogadicción. La madre se encontraba atrapada en una relación con un hombre violento y controlador, y, según algunos testimonios, era plenamente consciente del abuso que sufrían sus hijos, pero no hacía nada para detenerlo. Este contexto de constante sufrimiento creó un entorno tóxico que, en la visión de los hermanos, se convirtió en un detonante para el trágico desenlace. La confesión de Eric Menéndez a su psicólogo fue un punto crucial en el caso, ya que reveló detalles sobre los asesinatos y sacó a la luz el tema del abuso familiar, cambiando el enfoque de la investigación. Esta confesión llevó al arresto de Lyle el 8 de marzo de 1990 y de Eric 3 días después, ambos encarcelados sin derecho a fianza. Este fue el comienzo de uno de los juicios más controvertidos de la década. Durante el juicio, la defensa de los hermanos fue clara. No mataron a sus padres por avaricia, sino como respuesta a años de abuso físico, emocional y sexual.
Lai relató cómo su padre lo había abusado sexualmente desde pequeño, mientras que Eric detalló su propio sufrimiento, que se extendió hasta los 18 años. Estos testimonios impactaron a la corte y a la opinión pública, dividiendo a la sociedad entre quienes veían a los hermanos como víctimas y aquellos que los consideraban culpables del asesinato premeditado. La defensa, liderada por Leslie Abramson, argumentó que los hermanos actuaron en defensa propia, bajo un estado de pánico debido al abuso continuo. Abramson defendió que el asesinato no fue por codicia, sino por desesperación, presentando a Lyle y Eric como jóvenes traumatizados. La teoría de la defensa psicológica sugería que los años de abuso habían dejado a los hermanos en una situación límite. Por otro lado, la fiscalía, encabezada por Pamela Bosanich, presentó una versión completamente distinta. Argumentaron que el asesinato fue cuidadosamente planificado para quedarse con la fortuna de sus padres. Señalaron que los hermanos comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero poco después de los asesinatos, lo que indicaba premeditación. Según la fiscalía, la brutalidad del crimen, con múltiples disparos a corta distancia, mostraba frialdad, no desesperación. El comportamiento de los hermanos tras el asesinato también reforzó esta teoría. Lejos de mostrar arrepentimiento, comenzaron a gastar en bienes de lujo y actividades costosas, como la compra de un restaurante y la participación de Eric en torneos de tenis internacionales. Este estilo de vida extravagante contradecía la idea de que actuaron por miedo o desesperación. El juicio fue transmitido ampliamente por televisión, capturando la atención mundial. Cada testimonio alimentaba el debate sobre si los hermanos eran víctimas o asesinos fríos. Mientras la defensa justificaba el asesinato por los años de abuso, la fiscalía se mantuvo firme en que el móvil era el dinero. ¿El abuso fue el verdadero detonante, o simplemente una excusa para encubrir un crimen por codicia? Intrigado por lo que sigue, no te pierdas lo que viene. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir todas nuestras próximas actualizaciones sobre este caso. La complejidad del caso Menéndez giraba en torno a los alegatos de abuso que Lyle y Eric aseguraban haber sufrido, lo que dividió profundamente a la opinión pública. Este fue uno de los primeros juicios transmitidos en televisión, permitiendo a millones de personas seguir de cerca cada testimonio. El dilema persistía: ¿eran víctimas de abuso o asesinos motivados por el dinero? Uno de los puntos más polémicos fue la admisión de las grabaciones de las sesiones de terapia entre Eric Menéndez y su psicólogo, el Dr. Jerome Ociel. Estas tenían la confesión del crimen, pero su admisibilidad estuvo en constante disputa, ya que las conversaciones entre paciente y doctor suelen ser confidenciales. Finalmente, la Corte Suprema permitió su uso, lo que fue un golpe para la defensa. El juicio, inicialmente separado, se unificó pero con jurados distintos. La defensa, liderada por Leslie Abramson, se centró en mostrar cómo los años de abuso habían afectado psicológicamente a los hermanos, presentando expertos que confirmaban el impacto devastador del maltrato infantil. Sin embargo, la fiscalía argumentó que no había pruebas concretas del abuso y que los hermanos habían planificado el asesinato para quedarse con la herencia. Subrayaron cómo los hermanos actuaron de manera fría, gastando grandes sumas de dinero tras los asesinatos, lo que sugería un motivo económico. El primer juicio terminó sin veredicto unánime, lo que resultó en un juicio nulo. Para el segundo juicio en 1995, las cámaras fueron prohibidas y la estrategia de la fiscalía se centró más en el móvil financiero, minimizando el testimonio de abuso. Finalmente, los hermanos fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy hemos explorado cómo el abuso y el conflicto familiar culminaron en los impactantes asesinatos de los Menéndez. Pero aún hay más por descubrir. No te pierdas la segunda parte para conocer más detalles.